memorizar muchos versículos. ¿Está bien? ¿Sí está bien? Y además, cuando yo estoy predicando, me gusta preguntar. Así que póngase listo, porque voy a estar haciendo algunas preguntas a algunos de ustedes. De repente hago preguntas y les pido que algunos de manera general lo resuelvan, pero cuando no contesta nadie, entonces ya le pregunto, a ver hermano tú dime, a ver hermano tú dime, y ya pues, yo los empiezo a escoger para que no haya excusas, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. El lema que pusimos para desarrollar estas conferencias, ¿alguno de ustedes se acuerda cuál fue el lema que pusimos para desarrollar estas conferencias? ¿Alguna vez lo vio anunciado por ahí? Fundamentando la familia. ¿Cuántos creen que es necesario e importante que la familia cristiana esté fundamentada en la palabra de Dios? ¿Cuántos creen esto? ¿Sí lo creen? Bueno, vamos a estar entonces desarrollando justamente el entendimiento de algunos de esos fundamentos que debemos de poner como cimiento principal para que nuestra familia funcione. Yo estoy sorprendido cómo el día de hoy la familia cristiana está tremendamente dañada por la sociedad. Si usted no sabía, el día de hoy el índice de divorcios entre las familias cristianas está ya casi a la par de divorcios, el índice de divorcios o las estadísticas de divorcio con la gente de allá de afuera del mundo. Ya casi estamos en lo mismo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la gente de la iglesia, los matrimonios cristianos, por qué se están divorciando? ¿Por qué será? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede responder esta pregunta? ¿Por qué? Porque el fundamento no es la palabra de Dios. Porque no han fundamentado su vida cristiana familiar en la palabra de Dios. Por eso y por muchas razones más. Por el pecado, por la carnalidad, por muchas cosas. Entonces, vamos a tratar en estos 3 días que yo voy a estar aquí con ustedes, vamos a tratar de estar desarrollando ese fundamento. Yo sé que ustedes lo deben de tener. Si usted es un hombre, una mujer cristiana, un joven cristiano, usted debe de estar fundamentado en Cristo, no en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo se van a acabar. ¿Sí? Pero mire cómo la Biblia habla en estos versículos, Génesis capítulo 12, que va a ser 3 versículos que vamos a tomar ahí como base, fundamentando la familia. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice la escritura, ¿lo tiene ahí? Génesis 12, 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Yo quiero que note usted que es Dios el que está hablando. ¿Estamos de acuerdo? Dios le está hablando a Abraham y le dice una instrucción: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta ahí vamos a leer esos 3 versículos. Quiero invitarle a que juntos oremos. Deje su Biblia ahí y vamos a hacer una oración y pidamos al Señor que Él hable a nuestro corazón. Cierra tus ojos un momento y dile: Señor, estamos aquí con el único propósito de alabarte, de adorarte. Lo hemos hecho, Señor, a través de los cantos, pero hoy, Señor, también estamos aquí porque queremos aprender de ti. Queremos fundamentar nuestra casa, nuestra familia en tu palabra, Señor. Así que hemos venido con el deseo en nuestro corazón de que tú nos hables, Señor, y que hables profundamente a nuestro ser interior, Señor.
Exhórtanos, anímanos, Señor. Esa es la función de tu palabra, exhortarnos, alentarnos, Señor, escudriñar nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, que es viva y que es eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En estos versículos que acabamos de leer, Abraham tuvo el privilegio de que Dios lo eligiera. Tú y yo estamos aquí y formamos parte de la familia de Dios porque Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros andábamos perdidos ahí en nuestros delitos y pecados, pero hemos tenido el privilegio de que Él haya puesto su mirada en nosotros. Dicen los que conocen que el día de hoy hay casi más de 7,000 millones de personas alrededor del mundo. ¿Ya sabía eso? Más de 7,000 millones de personas alrededor del mundo. Bueno, de esos más de 7,000 millones de personas alrededor del mundo te escogió a ti, mi hermano. ¿No le da gusto eso? Es un privilegio que usted y yo el día de hoy tenemos, que no tiene el mundo, de ser llamados hijos de Dios. No solamente de ser llamados, sino de ser hechos hijos de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo, y las obras del diablo hacíamos, pero Él nos eligió. Bueno, Abraham tuvo el privilegio de haber sido elegido por Dios. Lo separó de entre su parentela, así como te separó a ti y a mí. Lo separó de entre su parentela, que sus parientes eran idólatras, eran pecadores, no eran hijos de Dios. Porque Dios tenía un plan y un propósito para Abraham. Dios escogió a Abraham para que de Abraham surgiera un pueblo que le rindiera verdadera adoración hasta los días de Cristo. Ese era el plan y el propósito que Dios diseñó para Abraham. Pero para que este propósito se cumpliera, Dios decidió probar a Abraham. Como Dios nos prueba a ti y a mí para cumplir sus propósitos. ¿Cuántos han sido probados por Dios? ¿Sí o no? ¿Dios lo prueba o no? Porque Dios prueba a sus hijos y Dios disciplina a sus hijos. A los que no son sus hijos, esos son bastardos, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, Dios decide probar a Abraham con el fin de saber si Abraham amaba más a Dios que a todo lo que tenía y todo lo que él era. Es decir, a ver si Abraham amaba más a Dios que a todo y a todos. Y este propósito que Dios tenía en su corazón para Abraham era de que él, de manera voluntaria, dejara todo para ir en pos de Dios. Ese era el plan de Dios. Sus parientes, todo lo que Abraham tenía, eran de constantemente tentación para él. Él no podía seguir en pos de Dios al llevar a sus parientes. Por eso es que Dios le dice: deja tu tierra y tu parentela. Ahora, quien deja un estilo de vida pecaminoso y se vuelven hacia Dios, siempre tenga la seguridad de que Dios bendecirá su vida. El que deja su estilo de vida pecaminoso. No estoy diciendo de que ya no vamos a pecar, porque habrá aquí alguno que ya no peca. Todos pecamos. Aquí el asunto es ya no practicar los mismos pecados que veníamos practicando cuando estábamos en el mundo. Bueno, quien deja un estilo de vida pecaminoso y se vuelve hacia Dios, escuchen esto, hermanos, recibirá las bendiciones espirituales que Dios tiene preparadas para sus hijos. ¿Cuántos son padres de familia? Levanten la mano todos los padres de familia. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿sí o no? Cuando nuestros hijos se portan bien, nos obedecen, pues gozan de nuestra protección, gozan de nuestra bendición. Nos sentimos satisfechos, nos sentimos en paz. Pero cuando desobedecen, ¿qué pasa? ¿Les aplaudes a tus hijos o los disciplinas? Bueno, Dios nos dejó, hermanos, más
de 8,000 grandes y preciosas promesas establecidas ahí en la Biblia. Yo no sé si usted no sabía esto, pero en la Biblia usted se va a encontrar más de 8,000 promesas que están ahí, y Dios desea que esas más de 8,000 promesas, la mayoría de ellas, se cumplan en nuestra vida. Sí. Por eso hace un momento el pastor decía: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos desean que Dios conceda las peticiones de su corazón? No todos. ¿Cuántos desean que Dios conceda las peticiones de su corazón? Yo deseo. Bueno, hay un requisito. ¿Cuál es el requisito? Deleítate a sí mismo Jehová. Ah, por cierto, no sé si usted sabía que a toda promesa de Dios, para que se cumpla una promesa de Dios, siempre antes de la promesa le va a anteceder un mandamiento. A toda promesa le antecede un mandamiento. No sé si ya lo sabía. Por ejemplo, en estos 3 versículos que leímos en Génesis 12, yo me encontré 6 promesas que Dios le hace a Abraham. 2 versículos, en el 2 y en el 3. Me encontré 6 promesas. Vamos a revisarlas rápido. Vamos ahí a Génesis 12. 6 promesas que yo encuentro en solo 2 versículos. Número 1. Acuérdese, el lema que estamos manejando es fundamentando la familia. La familia se fundamenta en los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hay que cumplir los mandamientos de Dios para acceder a las promesas de Dios. Si no, no hay cumplimiento de promesa. Si no se cumple con el mandamiento, no hay cumplimiento de promesa. ¿Estamos de acuerdo? Yo encuentro entonces 6 promesas en 2 versículos. Número 1, dice Dios a Abraham: haré de ti una nación grande. Es decir, que cuando Dios sacó a Abraham de su pueblo, le prometió hacerlo cabeza de su pueblo. Escuchen esto, varones casados, todos los varones casados. Dios, al momento en que tú estableciste el pacto de matrimonio con la que es ahora tu esposa, te escogió Él y te hizo cabeza de tu casa. ¿Eres la cabeza de tu casa o eres el cabezón? Escuchen esto, suena así medio chistoso, ¿verdad? Pero tiene sentido. Usted encuentra esta palabra, se los dejo de tarea, por cierto. Busque esta palabra cabezón en el diccionario secular para que usted vea lo que significa la palabra cabezón. La palabra cabeza, o el significado de cabeza, ¿qué hace la cabeza? La cabeza piensa, razona, dirige. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no, la Biblia no se equivoca cuando Dios dice que el varón es cabeza del hogar. Es el que dirige, es el que enseña, es el que piensa, es el que ayuda a tomar decisiones, el varón. El cabezón es todo lo contrario. El cabezón no dirige, no piensa, es indolente, es necio, no sabe razonar adecuadamente. Entonces, le dice Dios a Abraham: haré de ti una nación grande para que seas cabeza, para que dirijas a mi pueblo. A ti, varón, te dice el Señor: te saqué de tu parentela, de papá, mamá, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, para que entonces tú, varón, seas la cabeza de tu casa, para que tú dirijas. El día de hoy, problemas hay en el matrimonio cristiano porque se invirtieron los papeles. La mujer es la que lleva las riendas del hogar y no el varón. La mujer es la cabeza y el varón es el cabezón. Con todo respeto lo digo, pero esa es la verdad de lo que está sucediendo, mis hermanos. Por eso en la iglesia, el día de hoy, los matrimonios cristianos se están dividiendo, se están separando, se están divorciando, porque el varón no ha tomado su papel como cabeza del hogar. Dice entonces ahí: haré de ti una nación grande. Podemos parafrasear esta promesa trayéndola a nuestro contexto familiar: haré de ti una familia bendecida.
¿Cuántos hijos tienes, mi hermano? 2. Tu esposa y tus 2 hijos. Haré de ti una familia bendecida, pero tú eres la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? Y luego segunda promesa que veo yo aquí en estos 2 versículos, dice, y te bendeciré. Esta bendición a la que Dios se está refiriendo, mis hermanos, no se está refiriendo en ninguna manera a bendiciones materiales. No se está refiriendo a decir, te daré el mejor castillo de tu tiempo, te daré los mejores camellos, un camello último modelo, te daré todo lo que materialmente necesitas. No, mis hermanos, cuando Dios le estaba diciendo a Abraham, y te bendeciré, le estaba diciendo, la bendición del Padre del Todopoderoso estará sobre tu casa. Bendiciones espirituales. ¿Alguien me puede decir una bendición espiritual? No estoy hablando de bendiciones materiales, bendiciones espirituales que tú has recibido en tu casa. Por ejemplo, hace un momento cantábamos, que tu paz venga sobre mí, Señor. La paz de Dios, que es la que sobrepasa el entendimiento humano, esa es una bendición de Dios que no todos tienen, solamente los hijos de Dios. Mire cómo el mundo el día de hoy está buscando la paz en las drogas, en el alcohol, en el dinero, en los deleites de este mundo, y no encuentran la paz, porque este mundo no está dando paz, este mundo está dando problemas. El único que puede dar verdadera paz es Dios en nuestro corazón. Jesús le dijo a la gente que lo seguía, a las multitudes, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y aclaró, yo no les doy la paz que el mundo está dando. ¿Cuántos tienen la paz del Señor? Ahora, esas son bendiciones de Dios, bendiciones espirituales. Pero la sabiduría, ¿cuántos saben que para dirigir la familia se necesita de la sabiduría de Dios? Padres de familia, varones, cabezas de hogar, necesitamos sabiduría de Dios para dirigir mi casa. Yo no puedo dirigir mi casa como me enseñó mi papá. Por lo menos a mí me enseñaron los principios morales, no espirituales. Me los enseñaron a golpes y azotes. Mi papá era un hombre muy militarizado, ¿sí? Y él nos enseñó la obediencia, nos enseñó el respeto, nos enseñó la educación a palos, ¿verdad? Entonces, pero cuando conocemos los principios y mandamientos que rigen la familia, tratamos a nuestra familia de una manera diferente. Entonces, número 1, haré de ti una nación grande. Primera promesa. Segunda promesa, te bendeciré. Bendiciones espirituales. Porque las bendiciones materiales, Jesús dijo en Mateo capítulo 6, ahí en el Sermón del Monte, Jesús dijo que esas vienen por añadidura, o sea, no son la prioridad. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Entonces, te bendeciré. Número 3, otra bendición que encuentro ahí, dice, engrandeceré tu nombre. Esto habla de una reputación y de una fama, buena fama, en el buen sentido de la palabra. No me estoy refiriendo a la fama que el día de hoy el mundo está ofreciendo a los cantantes de la música cristiana que andan ahí en la farándula, que les ofrecen fama y dinero. No me estoy refiriendo a esa fama. Me estoy refiriendo a la fama que cada uno de nosotros como familia cristiana debemos de tener por causa y el resultado de nuestra fe en Dios y de nuestra obediencia a Él. Que la gente que nos rodea, que no es cristiana, pueda decir, este hombre, esta mujer, realmente son verdaderos hijos de Dios. Esa es buena fama. Esa es buena fama. La pregunta es para nosotros, si le preguntamos a tus vecinos, a tu gente, a tus compañeros de trabajo, ahí, ¿qué tan buena fama, tan buena reputación tienes alrededor de ellos? ¿Qué crees que responderían ellos? No me digas nada, tú lo sabes. ¿Cuántos tienen un jefe de trabajo ahí en su trabajo?
¿Se atreverían ustedes a que fuéramos a preguntarles, a que el pastor fuera a preguntarles, oye, ¿cuál es el testimonio de esta persona que trabaja para ti? Nos íbamos a encontrar quizá con muchas sorpresas. Buena fama. Engrandeceré tu nombre. Hermanos, el testimonio de los cristianos el día de hoy está por los suelos. Está por los suelos, como no se imaginan. Constantemente yo escucho personas que dicen, yo no voy a la iglesia cristiana evangélica porque todos los que están ahí son una bola de hipócritas. Yo pregunto, ¿sí es cierto eso? ¿O por qué lo dicen? ¿Por qué lo dicen? Incluso hay otros que dicen, yo no voy a la iglesia cristiana evangélica porque todos los pastores son iguales. Yo digo, no, yo no soy igual a los pastores rebeldes y pastores que se aprovechan del dinero de la gente. Yo no soy igual que eso. ¿Tú eres igual que toda la gente? ¿Que todos los cristianos? No. Pues cuando escuches decir a alguien, yo no voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas, respóndeles. Y dices, no, discúlpame, pero yo no soy un hipócrita. Yo estoy ahí porque amo a Dios y porque deseo obedecer a Dios. Buena mano. ¿Quieres estar bien fundamentado como familia? Aquí están. Llevamos 3 promesas también. Yo no sé si voy a alcanzar a terminar este mensaje, pero vamos a ver hasta dónde avanzamos. Tenemos más tiempo que vida. Entonces dice la tercera promesa, engrandeceré tu nombre. Acuérdense de esto, hermano. Testimonio de mi familia, de mi persona como cristiano. Número 4. Y luego le dice, serás bendición. Serás bendición, no maldición, Serás bendición, es decir, todo creyente, escuchen esto, es muy importante, mis hermanos. Todo creyente nacido de Dios, tenemos el deber y la responsabilidad de ser bendición para la gente que nos rodea. Ahí en tu casa, el padre de familia con los hijos, el padre de familia con la esposa tiene que ser una bendición, la esposa con el esposo tiene que ser una bendición, la esposa con los hijos tiene que ser una bendición, el matrimonio hacia los que le rodean deben ser una bendición. A donde quiera que vamos, el reto que tenemos y el desafío es ser bendición, no maldición. Hay gente que le anda huyendo a los cristianos. Hay gente que dice, ay, ahí viene el hermano, ¿no? Y se les esconde. Hay que ser bendición, mis hermanos. Hay que ser bendición. Pregunta, ¿eres bendición para los que te rodean? Tú sabes. Número 5. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. En otras palabras, tú no tienes por qué tomar venganza por tu propia mano. Él se encargará de aquellos que no te quieren. Porque luego a veces queremos actuar en nuestra fuerza natural. Y queremos, cuando alguien nos ofende, la primera reacción no es, Dios te bendiga. No es la primera reacción, porque la carne sale a relucir, ¿verdad? ¿A cuántos nos han ofendido? Levante la mano. A mí me han ofendido, a mí me han dicho hasta lo que me voy a morir. ¿A cuántos nos han ofendido? Levante la mano, siendo honesto. ¿Cómo se siente? Se siente mal, ¿verdad? Y cuando viene la agresión así de primer momento, la reacción inmediata del ser humano es decir, ay, Señor, dame 5 minutos de dejar de ser cristiano. Esta es la reacción humana. Entonces, ¿a cuántos los han ofendido? ¿O los han traicionado? A mí me han traicionado, han defraudado de mí la confianza. A veces hasta nuestros propios hijos, ¿sí o no? Nuestros propios hijos. Yo le decía al pastor, y lo puedo decir con toda libertad porque ahora Dios ha hecho un milagro. Mi hijo pasó 10 años en las drogas, hermano.
en el mundo, se nos fue al mundo. 10 años. Ahora le digo esto, 10 años se dice fácil. En esos 10 años hubo de todo. Estuvo a punto del suicidio en 3 ocasiones. Ahorita es un siervo de Dios. Sí. Pero en ese tiempo yo me sentí defraudado, me sentí decepcionado de mi hijo. Incluso en una ocasión le pregunté al Señor y le dije: Señor, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Yo no entiendo ese versículo, Señor, por favor, revélamelo. Porque una herencia se disfruta, ¿no es cierto? Una herencia se cuida. Entonces yo en mi humanidad, yo le dije: Señor, yo no estoy disfrutando a mi hijo, yo no estoy cuidando a mi hijo porque anda en el mundo. Y el Señor me dijo: pues mira, más te vale que vayas aprendiendo a disfrutar, porque estoy quebrantando tu corazón, estoy tratando con tu vida. Esa es la herencia que yo te dejé. A través de su vida yo estaré tratando tu corazón y tu alma, estaré corrigiendo las áreas que tú necesitas corregir a través de ese alejamiento que él lleva. Pero yo lo voy a traer a mis caminos, me dijo el Señor, a su tiempo. Pero mientras tanto, disfruta esa herencia que yo te he dado. Cuando yo entendí eso, mi perspectiva cambió, y no es fácil. No es fácil. Entonces, yo me sentí defraudado, me sentí traicionado, y se siente mal, ¿verdad que sí? Sí se siente mal, ¿no? La siguiente pregunta que también debemos hacernos es: ¿a cuántos tú has traicionado y a cuántos tú has defraudado? Ya es diferente, ya no levantaron la mano. Yo también he defraudado, yo también he ofendido personas. Entonces, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Nuestra lucha, nuestra pelea no es de nosotros, es el Señor. Número 6, otra bendición y última. Y aquí es donde está el punto. Dice: y en ti, acuérdese, le está hablando Dios a Abraham y le está dando estas promesas que tienen que ver con nosotros, porque dice la Biblia que nosotros somos descendientes de Abraham, ya en términos espirituales, no literales. No somos literalmente descendientes de Abraham. Dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, por todas las generaciones serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jesucristo, cuando Él vino como un descendiente también de Abraham, Jesucristo vino a ser la mayor grande bendición para toda la humanidad, para este mundo que jamás haya tenido. La mayor grandeza que este mundo pudo haber recibido fue Jesús encarnado en esta tierra. Y cuando Dios le está diciendo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, se estaba refiriendo a esa mayor y más grande bendición, porque Dios en su plan perfecto ya sabía que Jesucristo iba a aparecer en el ámbito terrenal, en este planeta. Dios ya lo sabía. Ahora, yo veo aquí 6 promesas. Para que esas promesas se cumplieran, ese pacto de Dios con Abraham estaba condicionado al cumplimiento de un solo mandamiento. Yo dije hace un momento que a toda promesa le antecede un mandamiento. ¿Estamos de acuerdo? Aquí Dios le dio 6 promesas a Abraham, que yo veo en esos 2 versículos. Pregunta: ¿cuál era el mandamiento? ¿Cuál? A ver, levanta la mano y me dice, ¿cuál era? Vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela. Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Quién lo puede leer fuerte? Léelo, hermano Luis. A la tierra que yo te mostraré. Sí. Entonces, 6 promesas que requerían del cumplimiento de un mandamiento que Dios le estaba dando a Abraham: vete de tu tierra. ¿Quieres fundamentar tu familia y que tu familia goce de las bendiciones de Dios? Hay que cumplir con los mandamientos.
Porque dice un dicho mexicano, todos quieren tortillas, pero nadie quiere hacer la masa. Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahora, esta decisión, así como cuando la leemos, vete de tu tierra y de tu parentela, cuando la leemos así de simple, se ve muy simple. Se necesita estar ahí para saber lo que esta decisión significa, dejarlo todo. Escuchen esto, es bien importante. ¿Cuántos dejaron todo allá en su país? ¿Cuántos son de México? Levanten la mano los mexicanos. ¿Dejaste todo en tu país? ¿Sí? Ahora escuchen esto, usted dejó todo. Mucha gente que está en este país, muchos hispanos, lo han dejado todo. Aquí Dios le está diciendo a Abraham, vete de tu tierra, déjalo todo. Pero escuchen esto, Dios le está pidiendo todo esto para probar a Abraham, a ver si él era capaz de dejar todo y a todos por causa de su fe, de su confianza y obediencia a Dios. A Dios le interesaba saber cuánto Abraham amaba a Dios, si era capaz de dejarlo todo por amor a Dios. Muchos de los que estamos de los que han llegado a este país, no sé si sea su caso, usted lo sabe, pero muchos de los que llegaron a este país no vinieron y dejaron todo por amor a Dios, lo dejaron todo por el sueño americano. Por eso dije que lo digo con todo respeto. No sé por qué está usted aquí ahora. No es malo buscar un mejor nivel de vida. Lo malo es que ese mejor nivel de vida tome el primer lugar antes que Dios. Y tristemente yo lo vivo allá en nuestra congregación. La gente en nuestra congregación allá en California le dan la prioridad al trabajo antes que a Dios. El orden de sus prioridades está al revés. Primero es el trabajo y el último dejan a Dios. ¿Sí? Entonces, usted respóndase y le pido por favor que medite en esta pregunta que le estoy haciendo. ¿Por qué usted estuvo dispuesto a dejar todo de su país, de su tierra, de su parentela? ¿Por qué? ¿Por amor a Dios? Cada quien responde. A mí Dios me llamó a venir a California. Yo sí lo dejé todo por un llamado de Dios al ministerio. Y hubo quienes por ejemplo, mi familia, mi padre, me dijo, ¿por qué te tienes que ir allá? Es por dinero. Le dije, yo no voy al sueño americano, yo voy por un llamado de Dios. Y aquí estoy. Y le digo una cosa, dejarlo todo por un llamado de Dios se dice fácil, ¿verdad? Pero solamente el llamado de Dios es lo que nos ha sostenido, ¿verdad? Entonces, con todo esto que acabamos de leer, en el caso de Abraham, podemos rescatar un principio. El principio es el siguiente: los mandamientos de Dios no se discuten, los mandamientos de Dios se cumplen y punto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pensemos un poquito así humanamente. Yo creo que Dios tenía perfectamente todo un plan bien diseñado para Abraham y para toda la humanidad. Pero vamos a pensar humanamente. Imagínese usted si Abraham no hubiera obedecido la instrucción que Dios le estaba dando cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una nación grande, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Imagínese usted, porque escúcheme esto, esta promesa que Dios le está haciendo a Abraham, o estas promesas, no eran solamente para él. Estas promesas implicaban toda una generación de personas, y no solamente una generación, implicaba hasta nuestros días. Cuando le dice, bendeciré, te bendeciré y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham tenía una gran decisión que hacer, mis hermanos.
como cuando nosotros como padre de familia tenemos decisiones que hacer que van a afectar a mi esposa y a mis hijos. Y para eso, mis hermanos, se requiere sabiduría de Dios. Imagínate, mi hermano, que Dios te dice, tú eres de Guatemala, ¿verdad? Me dijiste. Que Dios te dice, vete aquí de esta tierra y regrésate a tu país. A lo mejor, posiblemente lo primero que haríamos, te reprendo, Satanás. Te ato con 3 números. A lo mejor esa pudiera ser. Pero ¿qué si es la voz de Dios hablando en tu corazón y diciéndote, vete de este lugar donde te traje, ahora regrésate a tu país y ahí te bendeciré? Porque en esa decisión que tú tomes, no solamente te voy a bendecir a ti, a tu esposa y a tus hijos, sino voy a bendecir a toda la familia que tú tienes allá. Una buena decisión, ¿verdad? Ahora, piense un momento, ¿qué hubiera sucedido si Abraham no hubiera obedecido? Bueno, humanamente, yo le dije, estamos pensando humanamente, Dios es soberano y Dios ya tenía un plan. Dios sabía que Abraham iba a obedecer. Pero si estamos pensando humanamente, yo le aseguro que esas 6 promesas no se hubieran cumplido. La bendición que nos alcanza por causa de la obediencia de Abraham, de la fe y la obediencia de Abraham, no se hubiera cumplido para nuestros días. Jesús no hubiera venido a este planeta. ¿Se imagina cuántas ocasiones tenemos que hacer decisiones en las que requerimos de la sabiduría de Dios y simplemente a veces hacemos decisiones tan ligeras donde no tomamos en cuenta a Dios? Por eso la familia cristiana el día de hoy tiene muchos problemas, porque no se le toma en cuenta a Dios para tomar decisiones. Tampoco se escudriña la palabra de Dios para hacer una decisión. Señor, ¿qué dice tu palabra? ¿Sí? Y peor aún, cuando hay familias que hacen decisiones basadas en profecías de hombres que no tienen nada que ver con Dios dijo. Porque hoy muchos dicen, Dios dice así cuando Dios no ha dicho nada. Ahora les voy a hacer la ilustración diferente. Imagínate que yo soy el gran profeta de Dios, el ungido de Dios, el super profeta, pues, y te digo, así te dice el Señor, vete de este lugar y regrésate a tu tierra, porque si no te vas de este lugar estarás en rebeldía, y si estás en rebeldía te van a venir todas estas maldiciones y te empiezan a condenar. ¿Qué harías? Bueno, tristemente la manipulación de muchos que se dicen profetas el día de hoy están llevando a mucho caos y problema en la familia cristiana, porque la familia cristiana no sabe discernir la verdad de la mentira, el verdadero profeta del profeta falso. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? ¿Estamos entendiendo el mensaje? ¿Se ha entendido todo esto? Porque si usted ha entendido todo esto, ¿cuántos han entendido? Levanten la mano. Lo que yo he estado hablando. Si tú ya entendiste, entonces ya no tienes excusa, mi hermano. Mi hermana que estás aquí. Tú no puedes decir, yo no sabía que tenía que cumplir mandamientos de Dios para acceder a las promesas de Dios. Yo no sabía. Hoy ya lo sabes. Y ya no hay excusa. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bueno, debido a esa decisión, escuchen esto, hermano, esa decisión que a lo mejor a nosotros nos parece muy simple cuando dice, vete de tu tierra y de tu parentela. No, imagínense a Abraham, ¿y qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? No, Abraham simplemente con fe y obediencia se encaminó hacia el propósito de Dios. Debido a esa decisión, pues, Dios nos proveyó un Salvador, mis hermanos. ¿No le da gusto eso? Debido a esa decisión, Dios nos dejó un manual llamado Biblia, o la inerrante palabra de Dios, en donde nos dejó instrucciones acerca de cómo funciona la vida familiar. Nos dejó instrucciones ahí acerca de cómo, como hijos de Dios, como creyentes de Dios,
debemos funcionar adecuadamente mientras estemos en este mundo. Ahí en la Biblia se encuentra todo eso. Abraham creyó que el Dios Todopoderoso le supliría todo lo que él iba a necesitar. Lo único que Abraham tenía que hacer era obedecer la voz de Dios. Él fundamentó su vida familiar en el mandamiento de Dios, mis hermanos. Como cada uno de nosotros debemos de fundamentar nuestra vida familiar en los mandamientos de Dios, en esa Biblia que tienes ahí en tus manos. Ahí es donde tenemos que fundamentar nuestra familia. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 3. Para ver lo que Pablo dice. Acuérdense, estamos hablando acerca de cómo fundamentar nuestra familia. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10. ¿Ya lo tiene? Dice Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito y arquitecto puse el fundamento. ¿Sabe por qué Pablo le está diciendo esto a los corintios? Porque los corintios andaban ahí en desórdenes, andaban en divisiones. Decían, dijo Pablo, incluso yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como carnales. Porque hay entre ustedes celos y contiendas, diciendo uno: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo. Traían una serie de problemas porque de por sí los corintios, la iglesia de los corintios, eran carnales. No querían dejar las actitudes y comportamientos del mundo, ¿verdad? Y Pablo, usted estudia toda la primera carta de los corintios y se va a encontrar en 16 capítulos que contiene la carta de los corintios. Se va a encontrar por lo menos en cada capítulo con un pecado que Pablo confrontó y que Pablo instruyó y que Pablo los alentó a que lo quitaran. En 16 capítulos usted se va a encontrar 16 pecados fundamentales que estaban dañando la iglesia de los corintios. Por eso Pablo les escribe y les dice: hey, corintios, yo puse el fundamento, yo como perito y arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál fundamento cree usted que puso Pablo? ¿El fundamento de sus conocimientos personales? No, el fundamento que rige la vida de la iglesia, de los cristianos. Si usted pone un fundamento en una construcción y luego levanta pilares como en este edificio, esas columnas, bueno, estas columnas se pueden caer, alguna de ellas, o este edificio se puede caer, pero escuchen, el fundamento quedará ahí. ¿Estamos de acuerdo? Y se puede volver a levantar sobre ese mismo fundamento otra construcción. A eso se estaba refiriendo Pablo. Pablo dijo: yo como perito puse el fundamento, y escuchen lo que dice a continuación: y otro edifica encima. Pero luego dice al final: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, el fundamento ya está, es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Los mandamientos, principios y estatutos que rigen la vida de la familia ya están en la Biblia. Ya están los fundamentos establecidos ahí. Cada uno de nosotros debemos ver cómo estamos sobreedificando en nuestra vida familiar. No sé si me estoy explicando. Cristo es el fundamento principal, ¿verdad? Ahora nosotros necesitamos sobreedificar en nuestra familia. ¿Cómo vamos a sobreedificar? Hay 6 materiales, 3 que son sólidos y 3 que son altamente flamables. Digo Pablo ahí, más adelante dice: oro, plata y piedras preciosas. Si alguno sobreedifica, mire cómo sobreedifica. Porque algunos lo hacen con oro, con plata o piedras preciosas, pero algunos otros lo hacen con madera, heno y hojarasca. La pregunta para nosotros es: ¿cómo estás sobreedificando en tu casa, en tu familia? ¿Con materiales sólidos o materiales que se pierden fácilmente? Materiales sólidos para la buena relación del matrimonio es la comunicación, por ejemplo. Ese es un material en la que los matrimonios debemos
sobre edificar en nuestra familia. La educación a nuestros hijos. Escuchen esto, hermanos. Tener hijos no es nomás engendrarlos, hay que criarlos. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo engendrar que criar. Porque engendrar, eso lo hace todo el mundo, lo puede hacer todos. Pero criarlos no todos lo hacen. Y es ahí donde está justamente el problema en la vida de muchos matrimonios cristianos, que por andar trabajando allá hasta 12 o 15 horas se olvidan, sus cabezas se olvidan de criar a sus hijos, le dejan la responsabilidad principal a mamá solamente. Y allá en California se les deja la responsabilidad principal a los hijos mayores, porque tanto papá y mamá están trabajando para un mejor nivel de vida. ¿Qué será mejor nivel de vida? Tener en mi casa una bonita casa. A todos nos gusta tener una bonita casa. Algunos suponen tener un mejor nivel de vida y por eso se vinieron diciendo: voy a tener mi casa, voy a tener mi auto, mi esposa va a tener su auto, yo también, y mi hijo, que ya tiene 18 años y tiene su licencia, también ya puede tener su auto, y voy a tener televisión en cada recámara de mis hijos, y voy a tener esto, y la alacena va a estar llena. Y para eso no me importa la educación y la crianza de mis hijos, con que mi esposo y yo trabajemos y le demos duro para trabajar. No importa que los hijos sean instruidos por medio de la televisión, o no importa que los hijos sean instruidos por medio de los maestros en las escuelas, que ya hicieron a un lado la Biblia, les están metiendo filosofías humanas a nuestros hijos. No importa eso, vamos a dedicarnos a trabajar para tener un buen nivel de vida material. ¿Y el espiritual? ¿Dónde está? Yo decía al principio, los niveles, las estadísticas y niveles de divorcio dentro de la iglesia ya no están muy lejos de los niveles de allá del mundo. ¿Por qué? Porque la gente cristiana, los matrimonios cristianos, hicieron a un lado la Biblia también, los mandamientos de Dios. Escuchen esto, hermanos, yo lo voy a decir con toda la claridad que el asunto merece. Dentro de la iglesia cristiana evangélica alrededor del mundo, por lo menos donde yo he andado, hay mucha no solamente adulterio, hay mucha fornicación entre los jóvenes inclusive, porque ya no hay temor de Dios. Porque la filosofía del mundo y la gente que rodea a nuestros jóvenes le dicen a la señorita: ¿cómo? No seas anticuada, ¿cómo que todavía eres virgen? Eres una anticuada. El lesbianismo y la homosexualidad el día de hoy se han hecho conductas de moda entre los jóvenes cristianos, lo pongo así entre comillas, cristianos. ¿Por qué? Porque los padres de familia no nos hemos dado a la tarea de criar adecuadamente a nuestros hijos sobre el fundamento que es Cristo y los mandamientos de Dios. No nos hemos dado esa tarea. Nos hemos dado a la tarea de trabajar para tener, materialmente hablando, un mejor nivel de vida. ¿A costa de qué? De dejar a un lado la crianza de nuestros hijos. Por eso la familia cristiana está como está el día de hoy. Y bueno, resulta que la iglesia cristiana evangélica pues está formada por familias. Una iglesia la conforman familias, y si la familia está torcida, ¿cómo crees que va a estar la iglesia? Torcida. Si la familia no está fundamentando su vida familiar sobre los principios de la palabra de Dios, pues la iglesia va a estar sin fundamento también. Y peor aún se hace el problema cuando el pastor de la iglesia no está ayudando y confrontando a la gente con sus pecados. Le dicen a la gente: no le hace que no críes a tus hijos con que traigas tus diezmos y ofrendas aquí y haya dinero en la iglesia. No le hace, tú sigue le dando duro al trabajo. Es más, dale más duro para que traigas más. Porque están enfocados no en la vida espiritual de la gente, están enfocados en el dinero de la gente.
No sé si se había dado cuenta de eso, pero ese es el común denominador en la vida de muchas iglesias cristianas. Pero mira qué diferencia. Pablo decía: yo con el mayor placer gastaré lo mío, o sea, sus recursos económicos, le decía a los corintios. Este versículo está en 2 Corintios 12:15. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo, decía Pablo, me gastaré del todo. Desgaste físico, desgaste espiritual. Y luego dijo: por amor a vuestras almas, aunque amándolos más, se aman menos. El día de hoy los pastores no quieren sacar su cartera y dar para las necesidades de la iglesia. No quieren decir: yo con el mayor placer. Déjame decirle, cuando yo salgo a predicar nunca voy pidiendo nada. Nunca voy pidiendo nada. En algunas ocasiones me dan alguna ofrenda, en algunas ocasiones no. Pero yo no ando por el dinero, porque yo con el mayor placer estoy dispuesto a gastar de lo mío, y aún yo mismo a desgastarme. Es uno de mis versículos favoritos. Se lo recomiendo que lo memorice. 2 Corintios 12:15. Incluso Pablo les decía a los corintios: yo voy a ir a visitarlos, pero no quiero ser una carga para ustedes. Yo estoy dispuesto a sembrar de lo mío. Y el día de hoy, muchos pastores, por eso está la condición de la iglesia como está, muchos pastores no están dispuestos a edificar sobre el fundamento de Cristo la vida de la iglesia. Por eso la iglesia está toda en caos y en desorden. Pablo decía a los Gálatas también, Gálatas 4:19, algo así, por ahí está. Decía: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. No es que lo estaba sintiendo él literalmente, el dolor del parto. Él estaba haciendo una analogía de cuánto dolor lo llevó a ese punto. ¿A cuántas mujeres cuando dan a luz un bebé les duele? Una ocasión yo le dije a mi esposa, traía un fuerte dolor de muelas, y le dije a mi esposa, le dije: traigo un fuerte dolor de muela, me duele como si fuera dolor de parto. Me dijo: ni siquiera sabes lo que se siente. ¿Sabes? Y sí, así yo no lo sé. Pero Pablo lo llevó haciendo esa analogía, tratando de hacerle sentir a la gente la necesidad que hay, que él la sentía como un dolor tan intenso aquí en sus entrañas, de la necesidad que había. Él dijo: yo vuelvo a sufrir como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Otra versión dice: hasta que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Esa era su tarea principal, y por eso se desgastó Pablo. Sufría como dolores de parto, pero él ayudó a formar el carácter de Cristo en la iglesia. Y aún así tuvo problemas con los Gálatas, a los cuales les escribió, porque luego después les dice: ustedes empezaron en el espíritu y terminan por la carne, que son una bola de carnales. Pero Pablo tenía muy clara su responsabilidad. Mi hermano, tienes una grande responsabilidad, Marco Antonio, de formar, ayudar a todos mis hermanos que están aquí presentes a que el carácter de Cristo sea formado en sus vidas y en sus corazones, para que haya familias cristianas firmes, estables, inconmovibles. Tenemos la responsabilidad de predicar la palabra, no de entretener a la gente. ¿O quieren que les cuente chistes? Miren, aparte ni siquiera me sé chistes, y por si fuera poco, ni gracia tengo para contarlo. Mejor predicamos la palabra, ¿no? ¿Sí? Entonces, como perito puse el arquitecto, pero dice Pablo: porque nadie puede poner, estoy en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es el único fundamento. Y ese fundamento que es Cristo, escuchen esto, mis hermanos, es el fundamento más sólido. Pueden venir vientos, tormentas, pueden venir a tu vida situaciones difíciles, puede venir a tu vida necesidad, pero si estás parado en la roca que es Cristo, tu vida no va a caer, tu casa no va a caer. Pero si estás construyendo tu vida familiar sobre la arena,
prepárate porque tu casa se te puede caer, ¿verdad? Entonces es solo en Jesús el fundamento y nada más que Él, y en el que debe de descansar nuestra familia cristiana, Jesucristo. Bueno, yo acabo de decir, la Biblia lo dice, Jesucristo es el fundamento, pero ¿dónde está Jesús? Pregunto. Yo estoy diciendo, hay que fundamentar nuestra vida en Cristo, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Pero ¿dónde está Cristo? O sea, vamos al terreno práctico, pues. Dice Pablo, yo como perito puse el fundamento, cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo. Fundamento, fundación para mi vida familiar, para mi vida cristiana. Pero en sentido práctico, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está ese fundamento? Pregunto, ¿alguien sabe? En las Escrituras, exactamente. En las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento, no es nada más el Nuevo Testamento, habla de todo el consejo de Dios. Desde el Antiguo Testamento ya se hablaba, ya se profetizaba del Cristo encarnado, que se vino a cumplir en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, por eso en sentido práctico decimos, hay que poner el fundamento en Cristo. En el sentido práctico hay que poner nuestra vida familiar, nuestra vida cristiana en las Escrituras, que es nuestro fundamento sólido. El Antiguo Testamento entonces profetiza la encarnación de Jesús. Los evangelios narran la vida, el ministerio, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es decir, hablan de la manifestación de nuestra salvación, los 4 evangelios. El libro histórico de los Hechos habla de la propagación de nuestra salvación. Las cartas doctrinales de Pablo y las cartas generales están hablando de la explicación doctrinal de nuestra salvación, y finalmente el libro profético, que es el Apocalipsis, explica la consumación total de nuestra salvación. Por eso nuestra vida cristiana debe de estar fundamentada en Cristo, y Cristo, la palabra viviente, las Escrituras. ¿Lo entendió? ¿Sí lo entendió? Ya no tiene excusa, mi hermano, para decir, ay, es que yo fundamenté mi vida cristiana en mi trabajo. Tu trabajo, mi hermano, mi hermana, se te puede acabar así en un instante. ¿Y dónde quedó tu familia? Hace unos meses atrás, un hermano que está con nosotros desde que iniciamos la congregación hace más de 12 años, es un hombre ya mayor que yo. Yo no estoy tan mayor, lo que pasa es que las canas no me ayudan mucho, pero no estoy tan viejo como algunos suponen. Tengo apenas, voy a cumplir 56 años, ¿verdad? Me siento joven, con fuerza todavía, pero este hermano está mayor que yo. Y de repente llega llorando y le digo, ¿qué te pasa, mi hermano? Me acabo de quedar sin trabajo. Dice, trabajé 45 años para la misma compañía, casi desde que fundaron, y la semana pasada nomás me dijeron, es tu última semana de trabajo, que te vaya bien. Pero le digo, ¿y cómo te sientes? Estoy bien, hermano. Yo sé que el Señor es mi Señor y Él me va a suplir todas y cada una de mis necesidades. Y empezamos a orar. Le dije, pues bueno, que tu fe no desfallezca, mi hermano. Dios te va a suplir lo que necesitas. Antes de que él aplicara para el desempleo, le llegó el trabajo que necesitaba. Entonces, pero él tenía fundamentada su vida cristiana, no en su trabajo, la tenía fundamentada en Cristo. Por eso cuando le vino la prueba, como a Abraham, cuando le vino la prueba, él dijo, está bien, Señor, con fe y obediencia voy a caminar hacia tus propósitos. Este hombre le dijo, está bien, Señor, solamente te encargo mis necesidades. Te tengo aquí en mi corazón. A las 2 semanas, 2 veces ya tenía su trabajo otra vez en otra compañía. ¿Dónde está fundamentada tu vida, mi hermano, mi hermana? ¿En tu trabajo? ¿En la sabiduría humana que tienes? ¿En lo que tienes a tu mano? Así, porque a veces tenemos agarraderas. Yo puedo estar aquí muy en paz, recargado. Tenemos recargaderas, ¿no?
Pero si esta recargadera se me mueve y me la quita, me caigo. Porque nada de este mundo es seguro. Nada es seguro. Hoy estamos aquí, ni nuestra vida es segura. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. La pregunta es, si ya no estás aquí, ¿sabes que estarás con Él? Que a algunas personas les da temor cuando se habla de la muerte, pero les da temor porque no están seguros de pasar su eternidad con Cristo. Cuando Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar moradas para ustedes, para que donde yo estoy, también ustedes estén. ¿Cuántos quieren estar con Jesús? Aquí sacamos nuestro boleto, mis hermanos. ¿Saben cómo? Con fe y obediencia a los mandamientos de Dios. No es con tu trabajo. No es por tus buenas obras tampoco. Ay, voy a hacer buenas obras. Ahora sí, pastor, le aseguro que no voy a faltar a la iglesia. Voy a ir a la iglesia todos los días que haya servicio, si hay oración, si tenemos un culto de oración o de ayuno, o si hay una vigilia, etcétera, voy a estar ahí. No es por obras. Somos salvos para buenas obras, pero no somos salvos por nuestras buenas obras. No sé si me explique. Yo ya soy salvo, tengo el deber y la responsabilidad de hacer buenas obras, pero no por eso voy a tener por ellos mi salvación, ¿verdad? Es muy diferente. Entonces, hay mandamientos que rigen la vida de la familia cristiana para que entonces la familia cristiana funcione adecuadamente. Si usted sigue el paso al pie de la letra, los mandamientos del Señor, la familia cristiana no tiene por qué fallar. Ahora, algunos le echan la culpa a Dios de la situación que muchas familias están viviendo, pero Dios no tiene la culpa. ¿O sí tiene la culpa Dios? ¿Por qué entonces hay gente que le reclama a Dios? Señor, ¿por qué estoy como estoy? Escuchen esto, mis hermanos. A Dios no se le reclama, a Dios se le clama. Es diferente. Y se le clama de lo más profundo del ser interior. Señor, cámbiame. Soy un cabezón, Señor. Cámbiame, dame sabiduría, Señor. Pablo oraba por los colosenses y les decía, yo oro por ustedes para que ustedes crezcan y sean llenos, 1, del conocimiento de la voluntad de Dios, 2, de la sabiduría de Dios, y 3, de la inteligencia de Dios, de la inteligencia espiritual, que ellos fueran llenos. Esto oraba Pablo. Hoy los pastores no oran de esa manera por su iglesia. Hoy los pastores oran, Señor, dale más dinero a mi hermano para que traiga más diezmos y ofrendas a la casa de Dios. No, Señor, nosotros antes de nuestros servicios tenemos reunión de oración, antes de cada servicio. Yo siempre oro al Señor y le digo, Señor, pon en la gente de las familias de la iglesia, pon hambre y sed por tu palabra. Hambre y sed. Un hambre así de esas desesperantes, como cuando tienes 3 días sin comer. Que pueda ser esa hambre tan intensa aquí en lo profundo de nuestro corazón, que nos motive a buscar a Dios, a escudriñar la palabra de Dios, hasta encontrar los tesoros de Dios. Les digo al Señor, Señor, pon hambre y sed, y danos sabiduría de lo alto, no la sabiduría terrenal, animal y diabólica a la que se refiere Santiago. No, de la sabiduría de Dios. Oigan, ya esas oraciones están olvidadas, mis hermanos. Ahí dice que me calle, ya me callo. Tengo 1 hora hablando. ¿Quieren que sigamos? Sí. Entonces, nuestras oraciones a veces son muy diferentes, pero no hay que dejar de hacerlas, porque en ese sentido entonces ayudamos a la gente a que el carácter de Cristo sea formado en ellos. Mire lo que dijo Moisés al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 5.
que dice ahí. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tiene? Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, ¿quién era Moisés? Pues era la autoridad que Dios había establecido. No era ni más ni menos. Moisés era el líder, era la cabeza del pueblo de Israel. Así a Dios se le antojó. Deuteronomio 5:1 estoy. A Dios se le antojó establecer a Moisés como la cabeza del pueblo de Israel, el que iba a dirigir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Y le digo esto así entre paréntesis: el destino del pueblo de Israel no era el desierto. El destino del pueblo de Israel era Canaán, la tierra donde fluía, donde todo iban a tener en abundancia, ¿sí? Pero por su rebelión, por su desobediencia, por su idolatría, esa primera generación que salió con Moisés quedaron postrados en el desierto, por rebeldes e idólatras. Entonces Moisés era la autoridad que todo el pueblo de Israel debía respetar. Escuchen esto, hermanos, aquí hay una autoridad en la iglesia. ¿Alguien sabe quién es la autoridad que Dios estableció en esta iglesia, Casa de Oración? ¿Quién es? El pastor. Bueno, resulta que allá con Moisés hubo dos personas que no estuvieron de acuerdo. Bueno, se levantaron varios revoltosos ahí. El primero fue Coré. ¿Usted ha leído por ahí la historia de la rebelión de Coré? Si no, búsquenla ahí en Números capítulo 16. Por ahí. Creo que es Números 16, por ahí está. La rebelión de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era un levita. Alguien que se le había asignado una tarea para desarrollar una función como levita en el pueblo de Israel. Pero no quiso la tarea que Dios le asignó como levita. Él quería ser el sacerdote y empezó a promover una revuelta impresionante, y fue con los débiles, con los ignorantes, que eran los de posición de autoridad ahí, y les empezó a meter su mala semilla. Se rebelaron contra Moisés. ¿Usted sabe lo que le pasó a esos que se rebelaron contra Moisés? ¿Qué les pasó? ¿Ha leído la historia? Se los tragó la tierra. ¿Por qué se los tragó la tierra? ¿Porque Dios es malo? No, por rebeldes. Porque se levantaron contra la autoridad que Dios había establecido, quien era Moisés. Así que es complicado, y hay una sentencia muy, muy tremenda cuando alguien se rebela contra la autoridad que Dios establece en una iglesia. Mucho cuidado. Ese es un consejo así entre paréntesis. Dice entonces Deuteronomio 5:1: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en sus oídos. Y luego termina diciendo el versículo 1: apréndanlos, guárdenlos y pónganlos por obra. El día de hoy, mis hermanos, hay mucho conocimiento. Aprenden los principios y mandamientos de Dios y los guardan, pero nunca los practican. ¿De qué le sirve a una persona tener mucho conocimiento bíblico? ¿De qué le sirve a una persona conocerse la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? Yo conozco personas. ¿De qué le sirve a una persona saber teología, saber escatología, saber hermenéutica, saber todas las materias que ayudan a la buena interpretación de los textos de la Biblia, si no practica nada? ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve? Nada. Ahora, si después de estas conferencias que yo voy a estar compartiendo, usted no hace nada, perdió su tiempo. Yo espero que estas no sean otras conferencias más que ustedes escucharon. Por eso es que, y así estaba más o menos el pueblo de Israel, les dice, los llama Moisés al pueblo de Israel y les dice: oigan los estatutos, los decretos, los mandamientos de Dios que yo les pronuncio a sus oídos, apréndanlos. Este es un consejo pastoral, porque Moisés, aparte de ser el líder, era un pastor. Apréndanlos, guárdenlos en su corazón y pónganlos por obra. ¿Sí?
Cuando la Biblia dice al varón, le dice: maridos, amad a vuestras mujeres y tratadlas como a vaso frágil, ¿qué tenemos que hacer los maridos? Agarrar el mandamiento, guardarlo en nuestro corazón y llevarlo al terreno de la práctica. ¿Sí o no, mujeres? ¿A cuántas mujeres les gusta que sus maridos las amen y las traten como a vaso frágil, no como a chancla vieja o como la sirvienta de la casa? ¿A cuántas mujeres les gusta eso? Aprovechense ahora y griten con júbilo: amén. Así dice la Biblia, eso es un mandamiento de Dios, ¿sí o no? Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero escuchen esto, mujeres. También la Biblia dice: mujeres, estad sujetas a sus maridos como al Señor. ¿Sí dice así la Biblia o no? ¿A cuántos maridos les gusta que la mujer esté sujeta? ¿A cuántos? ¿No les gusta? Amén. Bueno, entonces, si ya sabemos esos mandamientos, ya los escuchamos porque la Biblia los dice, los oímos, los guardamos en nuestro corazón, ¿por qué no los llevamos al terreno de la práctica? Porque justamente ahí es donde está la lucha. Entonces, a la mujer, escuchen esto, varones, la mujer fue hecha diferente a nosotros. La mujer, Dios la hizo con características y cualidades muy diferentes. La mujer fue hecha para ser protegida, para sentirse amada, para sentirse cuidada. Y a veces nosotros no amamos, ni protegemos, ni cuidamos a nuestra esposa como Dios dice que debemos hacerlo. Hello. Ya empezaron allá a colgarse. ¿Ya viste, viejo? Pero también Dios creó al varón con autoridad. El varón tiene señal de autoridad dada por Dios. Para que la autoridad, varones, la autoridad se ejerce en amor, no a gritos, ¿Qué no sabes que yo soy la cabeza del hogar y se te olvidó lo que dice la Biblia? No seas rebelde, mujer, y luego espiritualizamos todo. No, mi hermano, así no se ejerce la autoridad. La autoridad se ejerce en amor. ¿Sí o no, mujeres? Yo les aseguro que ninguna mujer que conoce la Biblia, ninguna mujer cristiana, tendrá un problema con la palabra sujeción, siempre y cuando el varón esté sujeto a Cristo también. Eso lo vemos mañana. ¿Sí? Y termino con este versículo precisamente, Deuteronomio 5:1. Apréndanlos, dice Moisés al pueblo, guárdenlos en su corazón. En otras palabras, digiérelos, procesalos en tu mente y en tu corazón y ponlos por obra. ¿Sí? Y en muchos mandamientos y promesas que están ahí en la palabra de Dios, para que todos y cada uno de nosotros los apliquemos a nuestra vida personal, pero también a nuestra vida familiar, para que en ese sentido entonces mi familia funcione adecuadamente de acuerdo al diseño de Dios. ¿Entendió el mensaje? Ya no hay excusa entonces. Y si no lo entendió, mañana seguimos con esto. Porque hay mucho más que yo tengo todavía. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Y vámonos con estos consejos a descansar. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque has sido bueno con nosotros. Y es por tu gracia solamente que hoy estamos aquí, porque tú nos elegiste a nosotros, no nosotros, Señor, a ti. Tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Y así como elegiste a Abraham y lo sacaste de su tierra y de su parentela, así también, Señor, a nosotros nos elegiste para ser hechos hijos tuyos. Por lo tanto, queremos caminar en nuestra vida familiar como verdaderos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprender tus mandamientos, a guardarlos, procesarlos, digerirlos en nuestro corazón
pero también a ponerlos por obra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, mis hermanas presentes, Señor. Yo te pido que esta palabra caiga en buena tierra y en tierra fértil, Señor. Que su corazón haya sido una tierra donde tu palabra encuentre un lugar para florecer abundantemente, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús y te doy gracias, Señor, porque siempre tienes cuidado de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, llévanos con bien hasta nuestras casas y que estos mandamientos, estatutos y preceptos que están en tu palabra, Señor, los pongamos por obra cada día, Señor, para que nuestra familia funcione de acuerdo a tu diseño, Señor, de acuerdo a tu propósito, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Se dan un aplauso a Cristo por la vida de Jesús. Acuérdense bien que la Biblia utiliza profetas. ¿Para qué? Lo he enseñado muchísimo. ¿Alguien me puede decir? La Biblia utiliza a los profetas para bendecir. ¿A quién? A su pueblo. ¿Okay? Durante esta primera conferencia, el Señor me hablaba, ¿verdad?, de una manera especial de cómo una persona, solamente una persona recibiendo la profecía, ¿okay?, se sigue extendiendo la descendencia de bendiciones, se sigue extendiendo y se sigue recibiendo la bendición, precisamente como lo explicó el pastor Guillermo. Siguen siendo las personas definitivamente bendecidas. No voy a predicar, nomás quiero exhortarles y animarles, porque la profecía es la única que anima. En Hechos 16 hubo una persona muy pero muy necesitada. A Pablo se le presenta una visión y miró a un varón de pie macedonio, dice la palabra. Pueden leer. ¿Por qué les digo esto? Porque hay profetas que dejan atrás a su familia. El pastor bien pudo haber dicho: yo me quedo a pasar un viernes negro a comprar en tiendas. Bien pudo haber dicho: yo me quedo a cenar una cena de pavo, ¿sí o no? Pero acuérdense bien que aquí puede haber también una persona que reciba la bendición. Esa persona, ese varón macedonio se llamó Lidia. ¿Cuántos saben que por un testimonio, por una persona que se arrepiente, cuántos saben que la descendencia va a seguir siendo bendecida? Así es que aquí no miraron tales números, pero con una persona que reciba esa bendición espiritual, con una persona que deje que germine esa palabra, usted va a ser de bendición para sus siguientes generaciones y para los que lo escuchen, lógicamente. Así es que los seguimos animando y exhortando. Traigan a sus vecinos, traigan a los conocidos, traigan a quien quiera venir, ¿verdad? No se esfuercen, pero los seguimos esperando para que sigamos fundamentando específicamente en la familia, que mucha falta nos hace, ¿verdad? Pues Dios les bendiga, mis hermanos. Ya despedidos y mañana nos miramos a las 5 de la tarde. Mañana es sábado a las 5 de la tarde, por favor, ¿ok? Dios los bendiga.